No, chao, profe. No. Bueno, ahí arrancó a grabarse. La idea de hoy es continuar trabajando los temas de semántica de lógica proposicional, del lenguaje de la lógica proposicional. Y como ya saben, este es un lenguaje cuyas sentencias las interpretamos como verdaderas o falsas, ¿no? Y no hay mucho más que eso. Y ahora, a mí me gustaría arrancar sabiendo si ustedes tienen alguna pregunta, ¿no? Si llegaron a trabajar algún ejercicio en la práctica. No, profe, la comisión 3 todavía no empezó con la práctica del TP. Ajá, No, la ¿todavía 4 no tampoco. empezaron? No. Vimos muy Dale. por arriba algo, pero no, prácticamente no tampoco. empezamos. Dale, me parece entonces que van a arrancar esta semana. Sí. La comisión 2 sí empezó. La 5 también hicimos La una actividad de la 1. empezó. Sí, nosotros también. De la 1. Pero probablemente esta semana ya se pongan de lleno con la parte de semántica, entonces vamos a volver a repasar algunas definiciones y vamos a tratar de ver algunos de los ejercicios, digo, con la idea de que quede en claro qué estamos trabajando o con qué estamos trabajando. De vuelta, ¿no? Entonces, algo que introdujimos la semana pasada fue la noción de asignación y la noción de interpretación, ¿no? ¿Eso quedó más o menos en claro, sí o no? Sí. Digo, la noción Sí, de asignación era básicamente una función que nos decía para cada símbolo de proposición, si ese símbolo de proposición era 0, el cual nosotros íbamos a entender como falso, o 1, el cual nosotros íbamos a entender como verdadero, ¿no? Mientras que una interpretación era entonces una función la cual me enviaba cada fórmula, ¿no? Cada fórmula de mi lenguaje proposicional a 0 o 1, ¿no? Básicamente me decía si la fórmula era verdadera o si la fórmula era falsa. Y como nosotros no queríamos que las interpretaciones fuesen arbitrarias, decíamos, mira, no es cualquier función, sino que es una función que satisface estas 7 condiciones que tenemos acá, ¿no? Que me envía el símbolo de verum siempre a 1, el símbolo de falsum siempre a 0, para el cual la negación, una función que trata la negación de la siguiente manera, ¿no? Me dice la negación de una fórmula, yo te la envío, o le asigno, digamos, siempre 1 menos lo que yo le haya asignado a la fórmula, ¿no? Y tratábamos las disyunciones y las conjunciones con máximos y mínimos, mientras que las implicaciones y las biimplicaciones las reescribíamos en términos de fórmulas que ya teníamos, ¿no? O en términos de casos para los cuales la función ya estaba definida, ¿no? Entonces definíamos la interpretación de una implicación como la interpretación de una disyunción, la cual negaba el antecedente y calculaba el consecuente como estaba, ¿no? Me imagino que hasta acá no hay dudas. Esto fue un poco lo que trabajamos la semana pasada y lo que creo que quedó más o menos escrito en el Jamboard, ¿no? También dijimos que, bueno, si no queríamos trabajar las interpretaciones reescribiendo fórmulas, le podíamos dar a la implicación y a la biimplicación una definición propia, ¿no? Y decíamos, bueno, mira, la definición de la implicación o de la interpretación de una implicación, entonces el máximo entre algunas cosas, mientras que la de la biimplicación la definíamos por casos, ¿no? Decíamos, bueno, en un caso es 1, mientras que
en el otro caso va a ser 0. ¿No? Y acá una de las primeras proposiciones que aparecen, digo, una proposición es básicamente un enunciado el cual uno tiene que demostrar que es verdadero, ¿no? Y por el momento nos vamos a saltear estas demostraciones, digo, para tratar de entender un poco qué significan, ¿no? Y nos está diciendo esta proposición, entonces, que las asignaciones y las interpretaciones se encuentran en correspondencia con cada una. ¿Y eso qué quiere decir? Que por cada interpretación, perdón, por cada asignación, nosotros vamos a poder construir una interpretación y cada interpretación la vamos a poder restringir a una asignación, ¿no? Eso es un poco lo que nos está diciendo. ¿Queda más o menos en claro qué dice esa proposición o no? Profe, tengo una duda. Sí. No con esa proposición en particular. Era más que nada para entender bien la asignación e interpretación. O sea, cuando nos dan un ejercicio, nosotros estamos interpretando y usted que hizo el ejercicio está asignando, digamos. No sé si entiende la pregunta. Claro, digo, dependiendo del ejercicio, ¿no? O sea, algunas veces yo les voy a decir, por ejemplo, den una interpretación que haga esta fórmula verdadera, y otras veces les voy a decir, bueno, mira, bajo esta interpretación, ¿cuál es el valor de verdad de la fórmula? ¿No? Digo, eso es un poco lo que puede pasar en términos de ejercicios. ¿Cómo sería entonces? Yo les podría decir, por ejemplo, en un ejercicio les doy, dado una interpretación y una fórmula, les puedo decir, calculen el valor de verdad de esa fórmula bajo esa interpretación, mientras que en otro caso yo les podría dar una fórmula, por ejemplo, y decirles, bueno, encuentren una interpretación que haga verdadera esta fórmula. ¿No? ¿Pero ahí se refiere con las tablas? Fíjense que las interpretaciones y las asignaciones no son tablas, ¿no? Son funciones. ¿Nos puede hacer un ejemplito en el pizarrón o en el Claro, Jamboard? algo rápido. Dale, ¿no? Entonces, a eso iba, digo, y eso es un poco lo que tiene que ver con entender qué significa esta proposición, ¿no? Entonces, Eso que vamos dice a ver. proposición ahí, ¿es una definición? ¿Qué sería? Porque me mareo, no entendía bien sobre qué hablaba, digamos. Una proposición es un enunciado, ¿no? Digo, una aserción que dice algo acerca de ciertas cosas, ¿no? Vamos a tratar de entenderla bien a esta. Pero ahí estaría hablando de proposición, que dice justo ahí. Sí, esta proposición, digo, se las puede enunciar como teoremas, digamos, se las puede enunciar de otra manera, no son definiciones. Ah, listo, ¿No? porque eso no entendía, digamos, qué era, como para, o sobre qué es lo que hablaba, pero supongo que es sobre proposición, ya que dice ahí. Habla sobre asignaciones e interpretaciones. Ah, bien. ¿No? Fíjense entonces qué es lo que está diciendo esa proposición, ¿no? Dice, por un lado, nosotros tenemos las asignaciones, ¿no? Mientras que, por otro lado, nosotros tenemos las interpretaciones. ¿No? ¿Qué es una asignación? ¿Sería asignarle un valor a alguna proposición? Algún símbolo de proposición. Algún símbolo, perdón. No. ¿Qué es una Sería una asignación? función con dominio form, con dominio prop. Claro. Y con Asignarle codominio 0,1. 0,1. ¿No? O sea, fíjense entonces, una asignación es una función f, ¿no? Que va de prop en 0,1. Nosotros podemos tener muchas de estas asignaciones, ¿no? Y vimos la vez pasada cómo definirlas, ¿no?
Digo, las podíamos definir para algunos casos y decir en todo otro caso es 0 o en todo otro caso es 1, o definirlas con respecto a dominios restringidos, que también lo habían propuesto. Pero bueno, en principio una asignación es una función que va de prop en 0, 1. ¿Qué es una interpretación, entonces? Darle el valor 0 o 1, profe, ¿no? Su valor de verdad. No, la interpretación no sería una función que va desde la fórmula, o sea, form, Claro. hasta 0, 1. Claro. Y que satisface la props. No, vamos a ver, en realidad Pero en criollo, ¿cómo sería eso? Porque no entiendo nada, así. Una interpretación, entonces, es una función que va del conjunto de fórmulas en 0, 1. ¿No? Fíjense, ya que hay una diferencia, entonces, entre cuál es el dominio de una asignación y cuál es el dominio de una interpretación. ¿No? Y esa uno podría pensar que es la única diferencia, pero hay más diferencias, ¿no? O sea, las asignaciones no tienen condiciones adicionales, ¿no? Es cualquier función que me mande símbolos de proposiciones a ceros y unos, es una asignación, mientras que las interpretaciones tienen que ser funciones que satisfagan estas propiedades. ¿No? Si no satisface esta propiedad, no es una interpretación. Entonces, ¿está en claro hasta ahí? Profe, una última consulta, tipo, el dominio, por ejemplo, para que se entiende bien y a ver si lo entendí yo correctamente. El dominio, por ejemplo, de una asignación que es prop, serían, como ya dijimos, todos los símbolos de proposición. Y el dominio de form son todas las fórmulas que conocemos. Tipo, Claro. cualquier cosa, conjunción, digamos, las conjunciones, las implicaciones, todo eso sería form. Claro. Conjunto de fórmulas. Y nos O sea, pide que lo digamos así para que hablemos de todas en general, que no dejemos tipo una son los símbolos de proposición, sino que digamos todos los símbolos de proposición tienen que ser así, digamos, de esa forma. Estar determinado en ese dominio. Claro. ¿Nadia? Profe, lo que quiere decir esa diapositiva donde está la proposición que habla de la correspondencia entre asignaciones e interpretaciones, quiere decir que, a ver si estoy en lo correcto, quiere decir que yo no puedo hacer la interpretación de una fórmula si no conozco las asignaciones de las proposiciones que la forman. Exacto. ¿Es así? ¿No? Esa sería otra forma de verlo. Digo, lo que nos está diciendo, ¿no? Técnicamente es, mira, por cada asignación que tengas, ¿no? Vos te vas a poder construir, o sea, vos vas a poder mandar esta asignación, cualquiera, a una interpretación. ¿No? Y también vas a poder mandar cualquier interpretación a una asignación. Nos está diciendo eso. ¿Y qué es lo que va a pasar efectivamente? ¿No? Que vamos a poder construir que cada interpretación en realidad está completamente determinada por una asignación. ¿Axel? Sí, profe. ¿Dónde está la interpretación abajo? ¿Dónde dice más propiedades? Eso no me quedó claro. Porque no es cualquier función, ¿no? Sino que es cualquier función que vaya de form en 0, 1 y que satisfaga estas propiedades que están acá. Ah, listo. Profe, un ejemplo, un ejercicio que nos podría llegar a tomar. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Qué les podría llegar a tomar yo? Digo, ¿y cómo terminar entendiendo estas cosas también? ¿No? Digo, me parece que no hay que pensar solo en
en qué nos va a tomar el tarado este en un examen, sino digo, ¿cómo entiendo qué es lo que me está diciendo el tarado este? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿No? Fíjense, entonces, la proposición lo que me está diciendo es justamente eso. Cada asignación, si vos me das una asignación, yo te voy a poder dar una interpretación correspondiente a esa asignación, y por cada interpretación yo te voy a poder construir una asignación. Fíjense que la que construye una asignación a partir de una interpretación es fácil, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cómo la construyo? Bueno, yo sé que todos los símbolos de proposiciones, ¿no?, son interpretados en 0 o 1 por la interpretación, ¿no? Entonces, esta G-, yo la podría definir G-, ¿no?, que va de prop en 0, 1. Directamente digo, mira, a cada símbolo de proposición G- de un símbolo de proposición P, mándalo al valor de verdad del que lo mandaría la interpretación, ¿no? Como yo sé que todos los símbolos de proposición también son fórmulas, entonces esto va a estar bien definido, ¿no? Si mi interpretación me mandaba el símbolo de proposición al 0, entonces mi asignación también me va a mandar el símbolo de proposición al 0. Si mi interpretación me lo mandaba al 1, también me lo va a mandar al 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo construir asignaciones a partir de interpretaciones? Es fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo construir interpretaciones a partir de asignaciones? Es lo que me dice esto que tengo. Es lo que me dice esto que tengo acá, ¿no? Me dice, mira, suponete que vos tenés una asignación, ¿no? Te dice, la extensión de esa asignación a una interpretación, la cual vamos a indicar con F asterisco, ¿no?, la definimos de la siguiente manera. Para todos los símbolos de proposición, mi interpretación me va a decir, bueno, yo te lo voy a mandar al valor de verdad el que tenía la asignación, ¿no? O sea, si la asignación me mandaba el símbolo de proposición a 0, la interpretación me manda el símbolo de proposición a 0. Si lo mandaba a 1, y así sucesivamente, ¿no? Mi interpretación basada en esa asignación, digamos, siempre me manda el símbolo de verdad a 1, siempre me manda el símbolo de falsum a 0, ¿no? Y para la negación, la disyunción y la conjunción se comporta de esta manera. Entonces, lo que hacemos ahí es decir, mira, por cada asignación, perdón, F, yo te voy a construir una F estrella definida de esta manera, ¿no?, como dice la definición. Ignacio. Una pregunta para ponerlo como ejemplo del trabajo práctico 1. Al trabajo práctico de semántica, al ejercicio 1. Las llaves que nos dicen Q es 1, P es 1, R 0. Eso sería la asignación. Y bueno, el ejercicio 1 que nos pide, como, no me acuerdo qué era, pero sería como una interpretación, digamos, lo tenemos que hacer nosotros. Claro, Está, claro. gracias. ¿No? Iván. Profe, ¿qué significaba el asterisco? O la estrellita, como dice usted. El asterisco es porque vos tenés una función f que es una asignación, ¿no? Voy a escribir en el pizarrón 6. ¿No? Fíjense. Yo lo que sé es que tengo una asignación, ¿no?, que me manda símbolos de proposición al 0, 1.
Y yo, en base a esta asignación, ¿no?, lo que quiero hacer es construir una interpretación. Profe, me interrumpo un segundito. Siempre va a ser 0 y 1 ahí, ¿no? O Sí. sea, solamente esas dos opciones. Siempre tenía que poner eso. Sí. Pero fíjense que la interpretación va de form en 0, 1. ¿No? Entonces, el problema está en cómo me defino esta interpretación que tengo acá. O sea, ¿cómo defino esto? ¿Cómo defino esa f estrella? ¿Es f estrella o f asterisco? Porque está basada en f, ¿no? Es una función basada en f. Entonces, la idea es que esta función la vamos a definir siguiendo esto que tenemos acá. Vamos a decir, mira, cada símbolo de proposición nosotros te lo vamos a mandar a lo que diga la asignación. Mientras que para el resto de las cosas, para el resto de las fórmulas, se va a comportar de esta manera. Entonces, fíjense cuál sería la idea de esto con un ejemplo. Fíjense, nosotros vamos a tener, entonces, asignaciones, ¿no? F1, F2, F3. Esto está en la práctica, ¿no? Bueno, ¿no? No sé si lo tienen a mano a la práctica, pero fíjense entonces qué hacen estas asignaciones. ¿No? Me dicen, son asignaciones, entonces son funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar F1. ¿No? Entonces, F1 es una función que va de prop en 0, 1. Yo tengo que construir una F1 estrella. Y me dice, mira, la primera asignación, F1, me dice, si vos le pasas P como parámetro, te voy a devolver 1. Si vos pasas Q, te voy a devolver 0. Si vos pasas R, te voy a devolver 1. Y si pasas alguna otra cosa, algún otro símbolo de proposición, digamos, que no sea ni P, ni Q, ni R, entonces yo te voy a devolver 0. ¿Está claro entonces cómo leemos esto? Sí, profe. Sí, profe. Dale. Entonces ahora yo tendría que decir, bueno, ¿cuál es el valor de f estrella sub i? ¿No? O sea, ¿cuál es el valor de F1 estrella? ¿Cómo defino F1? Vamos a ver. Bueno, me dice, F1 lo tenés que definir siguiendo esto que tenés acá. Entonces, yo tendría que decir, mira, F1 estrella de P es igual a F de P. ¿No? Fíjense que eso es lo que me está diciendo esto. Acá estoy hablando de cualquier símbolo de proposición P, ¿no? Entonces, ¿qué me daría, digo, para el caso donde la X es igual a P? Me debería dar 1. Me debería devolver 1. ¿No? Entonces, esto debería ser 1. Entonces yo sé que F1 estrella de P me da 1. ¿Qué tendría que pasar con F1 estrella de Q? Bueno, tiene que ser igual a F de Q. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿Cómo, profe, puede repetir esa? Claro. ¿No? O sea, para P, yo tengo que decir, mira, F1 estrella de P es lo mismo que la asignación, ¿no? Que el F1, que lo que F1 le daba a P. Y F1, cuando la X era igual a P,
digamos, o sea, cuando yo le pasaba P como parámetro, me devolvía 1. ¿No? Entonces, F1 estrella del símbolo P tiene que ser igual a 1. F1 estrella del símbolo Q, ahora ¿qué va a ser igual? A 0. A 0. Ah, listo. Ahí ya estaría resolviendo el primer ejercicio. Claro. PQ, ¿Y a cada ejercicio lo podemos hacer con cualquiera? O sea, F1, F2, F3. Sí. Hay que asignarle un valor a cada Claro. O sea, con el que posición y queramos después nosotros, a la digamos. fórmula. Claro. Entonces, F1 de R, ¿qué me va a devolver? 1. Sí. F1 de R, esto también es igual a 1. Y ahora F1 estrella. ¿No? De algún símbolo X, ¿no? Que no sea ni P, ni Q, ni R. ¿No? ¿Qué me va a devolver en ese caso? Bueno, 0, profe. claro, F1 de X me va a devolver 0. Pero fíjense que yo acá lo estoy definiendo por casos, ¿no? O sea, estoy definiendo qué pasa para P, qué pasa para Q, qué pasa para R. Todo esto, También voy profe, a tener- en un examen lo tenemos que escribir a todo, tal cual así, o lo podemos, Claro. digamos, ya asimilar, lo podemos ya dar como por hecho esto, o poner... No, lo tienen que qué sé yo. escribir. Ok. Digo, lo tienen que explicar de esta manera. ¿No? Entonces, digo, pero fíjense que tiene que estar definido para todas las fórmulas. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer para una negación? Digo, acá lo estoy definiendo para todas las fórmulas atómicas. Y para una negación, profe, le restamos 1 al valor que tiene. Claro. ¿No? O sea, solo para que quede escrito, digo, para todas las fórmulas atómicas. 1, falso, es igual a 0. ¿No? Y ahora para una negación, como dijeron, tiene que ser igual a 1 menos F estrella de phi. ¿No? Y para la conjunción, ¿qué va a ser? ¿El máximo era? ¿O el mínimo? Para la conjunción es el mínimo. De F de phi es, profesor. Sí, phi de Q. Y después No. F de psi. Sí, exacto. ¿No? Y para la disyunción Es el máximo. es el máximo. Entre... Profe, una consulta. El 1, por ejemplo, yo lo hice como usted hizo el ejemplo en el teórico de 2 diapositivas después, directamente haciendo toda la fórmula en un mismo igual y ahí bajando. ¿Está bien de todas formas eso o no? O sea, ¿está bien justificado? Sí. Bien, perfecto. Porque es como un poco diferente a esto, tipo. Con algunas No, cositas. porque fíjense, acá lo único que estamos haciendo es definir la F estrella, ¿no? La F1 estrella. Perfecto. Digo. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Dijimos, bueno, mira, tengo una asignación y yo me defino la interpretación basada en esa asignación de esta manera. ¿No? Lo fui definiendo por casos. Para esto me da esto, para esto me da esto, para esto me da esto, así sucesivamente. ¿No? Y ahora, por ejemplo, el ejercicio, los dos ejercicios que pueden entrar con asignaciones e interpretaciones es, uno, por ejemplo, yo les digo, bueno, mira, dada esta asignación, ¿cuál es el valor de verdad para esta fórmula? ¿No? Para esta, por ejemplo, para que esté en el punto 1. ¿No? Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Ustedes me tendrían que decir, bueno, mira, vos me diste esta asignación, que era la F1. Yo te construyo la interpretación, que es esta F1 estrella. ¿No? ¿Y qué más tengo que hacer entonces? Decir, bueno, mira, vos me das una fórmula, ¿qué es?
la fórmula es Q y P implica Q. ¿No? Y la pregunta puede ser, mira, yo te doy esta asignación y esta fórmula, ¿cuál es el valor de verdad de esta fórmula con respecto a esta asignación? Entonces ustedes me dicen, bueno, mira, esta es la asignación, esta es la interpretación que yo me puedo construir a partir de esa asignación, y ahora te evalúo la fórmula con respecto a esa interpretación. Entonces ustedes me dirían, bueno, mira, para esta fórmula, si yo le aplico F1 estrella, ¿a qué va a ser igual? Al F1 de P, profesor, ¿no? No, va a ser igual, no va a ser igual al máximo, al mínimo, perdón. Claro, porque va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0, Sí, termina está bien. 0. ¿No? Pero ¿por qué va a ser igual a 0? Y porque Q es 0. Porque el F estrella, F F sub 1 estrella, de una conjunción, ¿a qué es igual? Al mínimo. Al mínimo entre las dos fórmulas. Entre F1 estrella Entre de los Q, claro, con F1 estrella de P implica Q. ¿No? ¿Y a qué es igual ese mínimo? Bueno, digo, yo sé que vale F1 estrella de Q. ¿No? ¿Cuánto vale? Vale 0. Claro. Vale 0. Entonces el mínimo que va a agarrar el 0, el más chico. Claro. Entonces, esto yo sé que es el mínimo entre 0 y F1 estrella de P implica Q. Y bueno, el mínimo entre 0 y algo que puede ser 0 o 1, seguro que es 0. ¿No? Entonces, esa es la justificación. ¿No? Fíjense cómo fueron calculando todas estas cosas. ¿No? Yo les había dado solo esto. Entonces ustedes me dijeron, no, mira, a partir de esa F que vos nos diste, yo me construí la interpretación, ¿no? Y después te apliqué, te evalué, digamos, la fórmula con respecto a esa interpretación. Así que, Ramiro. En el parcial, ¿tendríamos que hacer la interpretación esta tendremos que escribir esta interpretación de F1 estrellita dominio form o directamente pasamos a F1 de Q y Q entonces, o sea, ¿tenemos que escribir la fórmula o directamente pasamos al ejercicio? ¿Podemos hacer toda la parte derecha de una sola o hace falta hacer la parte izquierda también? Digo, fíjense, el problema de qué hacer y qué no hacer tiene más que ver no tanto cuando vienen haciendo bien las cosas, sino cuando algo sale mal. ¿No? Digo, si ustedes no justifican los pasos intermedios, cuando hicieron algo mal, yo no sé en dónde está el error de ustedes, ¿no? Digo, si ustedes ponen directamente, por ejemplo, digo, si ustedes, en vez de escribir todos estos pasos, ustedes me ponen, mira, F estrella de 1, ¿no? F sub 1 estrella de Q y P implica Q es 0, digo, yo no sé si eso está bien, porque a lo mejor lo adivinaron a 0, a lo mejor no. Entonces, digo, y el problema ahí es que decir, bueno, mira, estuvo bien la resolución del ejercicio, de último tendrá menos puntos porque no está justificado, pero ¿qué pasa si ustedes ponen 1? ¿No? Digo, no es tan difícil como ustedes creen meter la pata en estas cosas. Entonces, mira, si ustedes escribieron todo esto y decir, mira, al final puso un 1, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Se confundió en que F estrella de P, en vez de darle 1, le dio 0, ¿no? Hizo una cosa así, y ahí es donde está el error. Entonces no es algo grave, sino que se entiende bien que este alumno está haciendo las cosas a conciencia, ¿no? Entonces yo creo que la justificación del qué pongo y qué no pongo va más por ese lado, ¿no? Fíjense de vuelta que todas estas definiciones ustedes las van a poder tener en el parcial también. No son cosas que se tienen que memorizar, ¿no? Lo que tienen que saber
sí es decir cómo construyo una interpretación a partir de una asignación, ¿no? Y cómo evalúo... Profe, otro. Para que estaba Ignacio primero. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, en ese ejercicio, que de pronto está bien hacer que yo directamente reemplace los valores 0, 1, 0, 1 respectivamente, y después hice lo que usted hizo el procedimiento. ¿Estaré bien o...? Está bien también. Ah, está. Y otra pregunta para el parcial. ¿Sería más teórico que práctico, más práctico que teórico o mitad y mitad? ¿Qué sé yo? Yo creo que es un poco de cada cosa. No sé. A mí siempre me cuesta... ¿Tipo el teórico sería el que está en las diapositivas o qué? Claro, digo, no sé que qué la les actividad podría tiene las tomar. dos cosas. Claro. Son las dos Yo pensé cosas que a la era vez. todo práctico. Bueno, pero digo... Puede ser que o sea, sería... yo no entiendo, por ejemplo, cómo resolvería en el práctico sin saber qué es una interpretación. Por eso, como que están las dos cosas en un mismo ejercicio. Tenés que saber tanto teórico como Claro. práctico. Claro. O sea, serían Claro. actividades prácticas donde vos tenés que aplicar el teórico. Claro. Sí. Digo, no les voy a tomar una definición, toda no la les voy a vida, decir, sí, o escriban sea. la definición de interpretación. ¿Para qué les voy a decir eso? Si decirles que escriban esa definición va a implicar que ustedes la busquen en la presentación o en el libro y la escriban. Digo, no tiene sentido. Y sí. O sea, nos Y va a dar profe, unos puntitos una extra. actividad que por ahí tenemos que razonarla según lo teórico. Claro. Fa. Fernando. Y Sí, pensar. en esa segunda parte usted directamente puso 0. Por ejemplo, viste que en los ejemplos que usted dio, usted siguió con las cuentas. En este caso, se supone que se seguiría con el P implica Q. ¿Está bien seguirlo de todas formas y ver si efectivamente da 0 al final o no hace falta? Yo creo que no hace falta, ¿no? Digo, ya cuando encontraste que una parte de un mínimo te da 0, ya está, el resto no importa que lo desarrolles. Digo, ahora bien, si bien. te da 1, sí tenés que desarrollar lo otro, ¿no? Claro, puede pasar también que en el caso de que no sea un mínimo, sea un máximo, entonces ya ahí sí hace falta saber el otro si es un 1 Claro. o un 0 efectivamente para saber qué da. No. Entiendo, Claro. todo dependiendo a cómo se dé. Bien. Claro. ¿Florencia? Profe, o sea que porque es una conjunción y uno de los dos conjuntos conjuntos dan 0, no se cumple, por eso no lo satisface. Claro. O sea que si la Q sería un 1, tendríamos que seguir viendo qué es la implicación. Claro. Bien. O sea que lo podemos cortar ahí, tipo, si estamos con una disyunción, sí la tenemos que seguir, pero como es una conjunción, si nos da 0 alguno de los dos, la dejamos ahí. Claro. Bien. Fíjense Gracias, profe. fíjense que pasa lo mismo, digo, con la disyunción, pasa lo mismo, pero invertido, ¿no? Si una de las partes les da 1, bueno, ya está, ¿no? Y lo mismo con las implicaciones, ¿no? Las implicaciones son las más... Las disyunciones, las implicaciones... disyunción, implicación y conjunción son las más fáciles. Porque sabiendo de qué te dio 1, ya podés cortar, ¿no? Las negaciones no, porque las negaciones tenés que ver qué es lo que te da el resultado de evaluar todo. Y lo mismo con las implicaciones, tenés que evaluar las dos partes. Siempre tenés que evaluar las dos partes. Mientras que con las disyunciones, las conjunciones y las implicaciones, a veces podés evaluar una sola. Pero bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Y se entiende un poco por dónde puede ir este tipo de preguntas en un parcial también, ¿no? Es decir, te doy esta asignación, te doy esta fórmula, decime si la fórmula es verdadera o falsa bajo esa asignación. Esa es una de las preguntas. ¿Micael? Sí, profe. No entendí una cosa. En el parcial, usted no va a las asignaciones de cada proposición. O sea que escribirla de nuevo en el papel no tiene sentido. ¿No? No. Claro. Pero sí escribir la interpretación. Es decir, sí decir, mira... Lo de la derecha, digamos. Lo que está a la derecha. Claro, lo que está a la sí, derecha. Sí. Dale. ¿Bruno? Ah, bien. O sea que lo que está acá en la izquierda no sería necesario escribirlo porque es lo que ya está en el papel.
Perdón. Yo Pero de tengo la problemas izquierda con no son las reglas, izquierdas profe. y las derechas. ¿No? Lo que está a la izquierda, digo, no hace falta que escriban la asignación, porque eso ya está en el papel. Claro, Pero por eso, sí la profe. interpretación. Claro, esa parte, digamos, la parte larga de la izquierda, sí, eso hace falta. Claro. A veces, digo, no sé. Claro, como forma de justificar, cada uno está en Claro. lo suyo si lo hace o no, pero después, tipo, el profe, si se llegan a equivocar, dice, ah, bueno, fue por esto, listo. Pero es que a cada uno conciencia, digamos, si lo quiere hacer, lo hace, y si no, no. No entendí. Si la tenés reclara, no lo hagas. Y si Claro. no tenés tan clara, hacelo por las dudas. Ah, es una guía, claro. Porque eso es lo que está en. Claro. Claro, claro. Es lógica. Buena pregunta. Esto sería Ahora, como... estaba Juani. Profe, yo ahí entiendo que no hay que seguir evaluando la implicación entre P y Q, pero si vos querés hacerlo bien y evaluarlo también, ¿cómo quedaría ahí en ese caso? Y en este caso, digo, vos tenés, en vez de 0, te queda el mínimo. Te queda el Y mínimo queda entre falsa la 0. implicación. La implicación es falsa. También. Claro, el mínimo, y fíjate cuál Hay que es hacerle la interpretación de una implicación. ¿No? Es 1, es el máximo entre 1 menos la interpretación del antecedente con la interpretación del consecuente, que es Q. ¿No? Un paréntesis. ¿No? Entonces ahora, uno podría decir, bueno, ahora puedo seguir reemplazando. Digo, yo sé que es F sub 1 estrella de P. ¿No? Esto es 1. ¿No? Entonces esto sería igual al mínimo entre 0 y el máximo entre 1 menos la interpretación de P, fíjense que está escrita acá, es 1, y la interpretación de Q está escrito acá, y es 0. Y una vez que tengo todo resuelto, ahí puedo resolver los mínimos y los máximos, ¿no? ¿Cuánto es cuánto es el máximo entre 1 menos 1 y 0? Es 0. Entonces esto me queda el mínimo entre 0 y 0. Y eso es igual a 0. Claro, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Bruno? Buena pregunta. Esto sería como un desenglose, que es lo que hacíamos antes, pero al revés, Claro. empezando desde lo más chico hacia la fórmula en general. Claro. Pero lo que haces acá es al revés, digo, ¿no? Antes empezabas de lo más chico hasta que llegabas a la fórmula, y acá es como que agarras y decís, bueno, mira, tengo toda esta fórmula y la voy reescribiendo, digamos, voy reescribiendo en términos de máximos y mínimos hasta que llego a los valores que yo sé cómo calcular. Y una vez que lo supe cómo calcular, resuelvo todo lo otro. Micael. Profe, tengo una duda en eso de la implicación. ¿Viste cuando usted hace máximo, entre paréntesis, menos, 1 menos y el valor de asignación que tenga cada uno, ¿no? En el teórico dice máximo, entre paréntesis, 1 menos, creo que era phi, y después de nuevo phi. Es como que es la misma proposición. Está mal escrito, entonces. Ah, claro. Listo. O sea, se harían las proposiciones tanto del consecuente como el del antecedente. Sí, eso está mal escrito acá. Claro, eso, listo. ¿Bruno? Perdón, queda la mano levantada. No, no es nada. Ah, dale. Entonces, ¿está en claro esto hasta acá? ¿Quieren que hagamos uno con una biimplicación? Sí, eso estaba por pedir. Dale. Dale, profe. ¿Se les ocurre alguna fórmula que quieran evaluar? Y si puede ser alguna vez de alguna negación, estaría mortal. Por ejemplo, podemos hacer la negación de Q implica
P, Y falso. sí, solo sí. Falsum, por ejemplo, vamos a hacer P, sí, solo sí, Dale. verum. Así practicamos un poco eso. Dale. Ahora voy a achicar este de acá. Lo hacemos con F1, ¿no? Sí, sí, con F1. ¿No le conviene hacerlo en otra parte, en otra hoja, profe? Lo hago en otra hoja, no hay ningún Sí, drama. acabo que sí. Profe, ¿no había dicho falsum? Bueno, lo hacemos con falso, ¿no? Entonces, F1 estrella de no Q implica No se P. ve, ¿eh? Se ve el anterior. Ah, sí, solo sí, falso. Ahí paso. Pasa que estoy escribiendo en la tablet y les estoy proyectando desde ¿cómo es? Desde la compu. Entonces, tenemos que evaluar esto, ¿no? Yo les podría pedir que evalúen esto de acuerdo a F1. ¿Qué podríamos hacer acá? Podemos agarrar la tablita donde está el ejercicio y poner lo que vale Q, lo que vale P y lo que vale, bueno, ningún otro realmente. Sí. Y lo que vale otherwise, que era Claro. 0, creo. Cero. ¿No? Pero vamos a ver, entonces, lo anoto acá arriba, nada más que para no tener que escribir todo de vuelta. Q vale 0 y P vale 1. ¿No? Entonces. Oh, profe, disculpe, una pregunta. ¿Los verum y los falsum cuentan como otherwise o no? No. ¿Cuenta como Fíjense el que valor? Ok. No. Claro, fíjense que los verums y los falsum no forman parte de los símbolos de proposición. Ya tienen el valor asignado. Claro, ya tienen el valor asignado. Son constantes. Verum es 1 y 0 falso, ¿cierto? Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿No? ¿Cómo evaluamos? Y quedaría 1. ¿No? Sería, primero, ¿cuál es el símbolo principal? ¿No? Esta implicación. La implicación. Entonces, esto sería F1 estrella, perdón, concha. Esto sería el máximo entre. ¿Qué pasaba con las implicaciones? ¿No? Era 1 menos la interpretación del antecedente, ¿no? Entonces era 1 menos la interpretación del antecedente, que es no Q, con la interpretación del consecuente, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Ahí donde pusiste no Q, ¿podrías poner directamente 1? Te estás salteando pasos entre medios, ¿no? Ah, está, sí, sí. Claro, tenés escrito. Estamos. Y ahora decís, bueno, mira, ¿cuál es la interpretación de no Q? ¿No? 1 menos. 1. Claro. Esto es 1 menos 1 menos 1. Sí. No, la interpretación de Q es 0. O sea, profe, la interpretación de Q sería 1 menos 0. ¿Se entiende esta parte o no? Sí, profe. La interpretación de una negación es 1 menos lo que estaba negando. ¿Eso queda claro o no? Sí, sí, eso sí. Sí, ¿no? Y el resto, bueno, esto no lo toqué todavía. ¿No? Esta parte no la toqué todavía.
¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Dale. ¿No? Entonces, ahora fíjense, podríamos tratar de ver qué pasa si resolvemos Q, ¿no? La interpretación de Q. Entonces, fíjense que esto es igual a un máximo entre 1 menos 0. ¿No? Y la otra parte, esto se sigue repitiendo, ¿no? No lo estoy escribiendo nada más. ¿Está en claro hasta acá? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y ahora qué me da esto? 0. Te da En su 1. total te da Queda 0. 1. Ahí El uno. máximo entre 1 y 1 sería que sería No, 1. entre 1 y 1. ¿Cuánto es 1 menos 1 menos 0? 0. 0. Ah, 0, claro. Pensé que era un guión. Entonces, esto es el máximo entre 0 y f estrella de P, sí, solo sí, falso. ¿No? Y ahora, ¿qué es el máximo entre 0 y alguna otra cosa? Y hay que verificar la otra Hay cosa. que saber qué es la otra cosa. Claro. Bueno, seguro que es la otra cosa. Claro, sí, exacto. De P, sí, solo sí, falso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿No? Y ahora, ¿qué pasa con la biimplicación? La interpretación de tipo de P y la interpretación del falsum tienen que ser iguales para que dé 1, para que sea Claro. verdadera la biimplicación. Si no, es directamente 0. Claro. Pero en este caso sería 0, porque ya P vale 1 y el otro es falso. Claro. Sí. Entonces, acá, digo, es como que uno agarra y dice, bueno, yo tengo que ver, ¿no? Si como una cuenta auxiliar, bueno, con otro color. Como una cuenta auxiliar, ¿no? Ustedes tendrían que ver si F1 estrella de P es igual a F1 estrella de falso. ¿No? Pero no ¿Y qué es F1 estrella de P? 1. ¿No? Entonces me tendría que preguntar, ¿y qué es F1 estrella de falso? 0. 0. Entonces, 0 es igual a 1, no. Entonces es 0. Toda Entonces es 0. ¿Se entiende? Sí. Sí. Pero fíjense que estas cosas pueden a su vez ser más complicadas, ¿no? Ahí volverías al máximo, al valor al máximo, ya que Claro. el valor de... Uy, no sé por qué se borró. Profe, al final te quedaría la parte del antecedente es verdadera, o sea, es 1 y el consecuente es 0. Claro. Ujú. Por ende, falsa. Claro. Ujú. Ujú. Digo, te queda antecedente verdadero, consecuente falso, por lo tanto, falso. Ujú. Ay, qué bosta. Bueno, no puedo mover, yo lo voy a correr. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y ahora cómo quedaría Ahí yo- 0, 0? No, directamente te queda 0. Ah, ok. Pero porque fíjate que ya acá calculaste, esto era el máximo entre 0 y alguna otra cosa, que seguro que era esa otra cosa. Y bueno, cuando evaluaste con esta cuenta auxiliar, si le dabas 0 o 1 a la biimplicación, dijiste, bueno, le tengo que dar 0 y se lo doy 0 porque son distintos. Profe, a mí no me queda claro el tema de la negación. O sea, entiendo el resultado, pero no entiendo la parte de la escritura ahí.
Entonces, profe, como queda 0, nos satisface, ¿verdad? Cuando te da 0, vos podés decir, bueno, esta interpretación me hace falsa esta fórmula. Y sí, una interpretación satisface una fórmula cuando la hace verdadera. ¿Micael? Sí, profe, tengo una duda. Ahí cuando hacen arriba de todo, ya cuando hacen el máximo, uno menos, bueno, la interpretación del antecedente y después del consecuente. Te queda uno menos, o sea, primero se hace 1 menos 1, que te queda la interpretación del antecedente, que te quedas 1, y te queda 0. Por lo tanto, 1 menos 1, 0. ¿Es O así? sea, acá Tenés lo que hacerlo hace- de acuerdo a los paréntesis. Claro, tenés que hacerlo de acuerdo a los paréntesis. ¿No? Esto es 1 menos la interpretación del antecedente. Pasa que Y después la coma, el consecuente, y ese no se toca, digamos. Claro, eso no lo toqué. Eso se listo. repetiría, digamos. Claro, Sí. claro, ya. Ujú. Entonces, Profe. Sí. Yo lo que no entiendo es, ¿vieron el tercer renglón donde pone máximo entre 1 menos 1 menos 0? Sí. O sea, ahí en total no te debería dar 1 en vez de 0. ¿Cuánto es 1 menos 1 menos 0? 0. Y entonces, ¿por qué me tendría que dar 1? Pero, no, yo digo porque o sea, la negación de Q debería dar 1. No, porque Q la vale negación- 0. Q vale No, pará, 0. La negación. pará, que está bien la pregunta. La negación de Q me da 1. 1 menos 0 es 1. Y esa es la negación de Q. El antecedente, digamos, la implicación es lo que estoy evaluando al mismo tiempo, ¿no? Ah, bien, está perfecto. ¿Ves? Fíjate, mirá, que es una de las cosas que está pasando acá, ¿no? Medio como metido en el medio, pero fíjate que si vos te restringieses solo a la negación de Q, ¿no? Vos estarías evaluando esta parte, digamos. ¿No? Y fíjate que eso sí te da 1. Sí, no lo he pensado como la parte de la implicación, por eso. Claro. Esto sí te da 1. ¿No? El problema no está ahí, obviamente, sino que está en que pensado como antecedente de la implicación es otra cosa. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces, el antecedente de la implicación es falso. Eso es lo que te está diciendo. ¿Micael? Profe, para que me quede claro, o sea, el 1 menos tal, o sea, está haciendo la cuenta de la resta, pero del antecedente. No, ya Claro. el consecuente ni lo toca. Claro. Para el caso de la implicación, obvio. Claro, para el caso Sí. de la implicación, en las implicaciones casi siempre les conviene evaluar el antecedente primero. Porque vos decís, si el antecedente es falso, ya está, no tengo que evaluar el consecuente. Porque ya sé que me va a dar verdadero. Claro. El primer 1 es, respondiendo a la pregunta de Lautaro en el chat, fíjate que el primer 1 viene por la definición de la interpretación de una implicación, ¿no? Es 1 menos la interpretación del antecedente. Y acá estoy haciendo lo mismo. 1 menos la interpretación de la negación de Q, que es el Profe. antecedente. Ujú. En la implicación, cuando el antecedente era negativo o era 0, ya de por sí daba falso la implicación, ¿no? Claro. Ujú. Entonces ya de por implicación? sí, si tenemos No. por eso es lo que Es estoy al confundida. revés. Si la implicación, No, al si revés. el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí es la única forma que sea falso. Claro. Ah, ok. Fíjense que acá también está pasando, ojo, no se confundan, ¿no? Por eso creo que está bueno este ejercicio para renegarlo un rato. Fíjense que el antecedente de la implicación es no Q. Y la negación de Q, o sea, no Q,
es efectivamente 1. ¿No? Entonces, el antecedente de la implicación es verdadero en este caso. Nada más que acá, cuando estamos calculando el máximo, estamos tratando de evaluar qué pasa con el antecedente de la implicación, pero en el contexto de la implicación, ¿no? Todo junto. Sí. ¿Quedó en claro eso o no? Sí, sí, mi problema es con toda la notación, digamos. Pero, o sea, lo entiendo, pero la notación esta me mata. Pero fíjense que la notación es máximo entre cosas, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a escribirlo y a leer los paréntesis, y por eso es que está bueno que justifiquen todos los pasos y no que se salteen, digamos. Si vos venís justificando de una manera, es menos probable que metas la pata. ¿Qué sería justificar? Escribir esto en detalle. Claro, yo digo, porque si te sabes las reglas, lo puedes hacer, digamos, directamente sin escribir nada. Pero bueno, o sea, tenés más posibilidad de equivocarte. Acá porque son 2 símbolos. Digo, son 2 símbolos y son fórmulas que no tienen profundidad casi. Claro. Pero cuando tenés algo un poquito más grande, es más difícil. ¿Qué sería la otra cosa que yo les podría preguntar? ¿No? Por ejemplo, si existe alguna asignación que haga la fórmula verdadera. ¿No? Eso también podría ser algo que les pregunte, ¿no? Por ejemplo, les doy una fórmula, ¿no? Qué sé yo, les digo, no Q o Q y R. ¿Hay alguna asignación que me haga esta fórmula verdadera? Voy a asignar, por suponte, Q como 0. Claro. ¿No? Entonces ustedes me dirían, bueno, sí, mirá, la asignación que va de prop en 0, 1 y que te la defino de esta manera, te devuelve 1 si X es igual, perdón, tendría que dar 0. Bueno. Por ejemplo, si a Q le doy 0 y 1 en otro caso, esta asignación me hace la fórmula verdadera. Entonces, en este caso, yo lo único que les di fue una fórmula y les pregunté si había una asignación que la hacía verdadera. Obviamente, ustedes ahora tienen que construir la asignación y después me tienen que justificar que efectivamente, digo, si yo hago f estrella de no Q o Q y R, de que esto va a ser igual a 1. Eso, profe, eso de asignar directamente nosotros para decir que es verdadero, lo hacemos simplemente viendo la fórmula, viendo cuál es el conector principal y así decir, claro. ¿no? Sí, sí. Sí. ¿No? Viendo esos fórmulas, digo, la justificación, obviamente, después no me ponen f estrella de esto es igual a 1. ¿No? Claro, justificamos, pero el tema de asignar lo hacemos viendo eso, viendo el conector principal, viendo que pegue y eso. Claro. Profe, ¿hay alguna fórmula o algo como para darnos cuenta cómo resolver este ejercicio? Porque este era cortito, pero supongamos que es un ejercicio mucho más largo. Sí, para cosas más largas ya vamos a ir viendo también técnicas, ¿no? de ir descomponiendo una fórmula y en base a una descomposición final, digamos, vamos a poder decir, mira, si a estas variables le tenés que dar 1, a esta le tenés que dar 0. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Eso es lo que se conoce como el método de Tableau. Ajá. Perfecto. Y se pasa. Pero igual no se van a dar estos casos ahora en el parcial. Van a ser cortitos los que vamos a ver. O vamos a ver ese método. No, a mí me gusta jugar con, no sé, 8 o 9 variables, una cosa. Vos pensás que hacemos acá en menos de 8. Claro, con ese nos ganamos el aso si lo hacemos. Claro.
Yo dije que yo les tengo fe de que todos se van a sacar 8 o más. Pero bueno, con ejercicios difíciles, obviamente. Me estoy jugando un asado. Pero asado con molleja tiene que ser ese, si no, Pero, no. profe, nunca nadie se ilusionó tanto como usted. Asado de mondongo debe ser ese que ofrece el profe. No. Asado con achuras y vino, si quieres. Achura. Vino y Coca-Cola también. Albert, la hechura está pasable, por lo menos. La gaseosa le llamamos nosotros, para Un manadito de uva ahí. Dale, bueno, ustedes ponen la gaseosa. Yo pago el resto. Ustedes ponen la gaseosa y el carbón, yo pago el resto. Pero acuérdense, tienen que ser 8 todos. ¿No? 8 más todos. Dale. Menos bueno, 8, cortamos. dale. O sea, ponemos una implicación ahí y pasa a ser un 8 positivo. Nada, dije cualquier. Bueno, cortamos acá. Profe, Sí. ¿qué va a hacer si llegamos a aprobar todo con 8? ¿Se va a querer matar? Se va del Se va a país. endeudar, pero de toda la vida. se Con va. eso, creo yo. Se va de Río Cuarto, cambia el nombre, se saca la nacionalidad. Desaparece. Aparece en Europa. Llega a caer una denuncia a la casa del profe, imagínate. 200 personas, ¿eh? Por engaño y estafa.